El día de hoy les voy a compartir los resultados de la investigación que he estado desarrollando en los últimos 5 o 6 años de trabajo como pues, investigador en la academia y posteriormente como investigador en la industria. El primero voy a hablar acerca de qué son los sistemas subactuados, ya que es un tipo de sistemas que estuve estudiando, y acerca del problema de control de movimiento, que fue el objetivo de control que abordamos en este tipo de sistemas. En la primera parte vamos a hablar acerca del péndulo de Furuta y del péndulo de rueda inercial, que son los dos sistemas físicos de los que estaremos hablando, los cuales son sistemas electromecánicos subactuados, a los cuales le aplicamos la técnica de control, un esquema de control que propusimos a partir de la técnica de linealización por retroalimentación. En la tercera sección hablaremos del control de un par de sistemas biológicos, los cuales se encargan de modelar o describir la dinámica de la glucosa sanguínea en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. El primer modelo es el modelo mínimo de Berman y el segundo modelo es el modelo de Hovorka simplificado. Para terminar esta presentación, les estaré hablando de los últimos desarrollos que hemos estado realizando ya como miembro de la industria biomédica, como investigador en industria. El primer desarrollo importante que me gustaría compartirles es el del controlador de presión y flujo para aplicaciones en microfluídica. Y el segundo de ellos es un microscopio automatizado con capacidad de inteligencia artificial. Y bueno, pasando a la introducción, tenemos que los sistemas subactuados son aquellos sistemas que tienen más grados de libertad que actuadores para su control. Así lo definió el doctor Spong en uno de sus papers, o de su paper más citado. Otra definición interesante que encontramos acerca de los sistemas subactuados es que son aquellos sistemas que no pueden ser comandados para seguir cualquier trayectoria en el espacio de configuración. Así lo definió Oriol y Nakamura, y es bastante interesante esta definición porque nos trae esta restricción de la subactuación, pero ahora en términos de la trayectoria, que son sistemas que no pueden seguir cualquier trayectoria. Y más coloquialmente hablando, o de una forma más simple, podemos decir que son sistemas que tienen más variables de configuración que entradas para controlarlas. En el ejemplo que pongo en la figura es el cuadrotor. Es un sistema, sabemos que es subactuado. ¿Por qué? Porque tiene 6 grados de libertad, sus tres coordenadas articulares en cuanto a sus posiciones angulares y sus coordenadas en posiciones espaciales. Y solamente tiene 4 actuadores. También lo podemos ver desde el punto de vista del seguimiento de trayectorias, ya que sabemos que un cuadrotor no puede seguir trayectorias al revés, está limitado a seguir trayectorias pues, como su propulsión le permite, ¿verdad? Entonces, también cumple con esta definición del seguimiento de trayectorias. Y bueno, desde luego que la última definición la satisface porque tiene más variables de configuración que entradas. Acerca de las causas de subactuación, tenemos que Olfati y Saber las definió primero por naturaleza del sistema. Son aquellos sistemas que fueron diseñados mucho antes de que siquiera se concibiera el término de subactuación, ¿verdad? Como son los helicópteros y los aviones y algunos otros sistemas que conocemos. También por diseño para reducción de costos, eh, por fallo del actuador, en caso de sistemas completamente actuados que pudieran presentar algún fallo, pues este se convertiría en un sistema subactuado. Y finalmente, para crear dinámicas complejas que sean casos interesantes de estudio, básicamente para graduar alumnos de maestría y doctorado, ¿no? Bajo el estudio de estos sistemas. Eh, Pasando acerca de la definición del problema de control de movimiento, que es el que vamos a estar hablando, al menos para el caso de los sistemas electromecánicos, físicos electromecánicos, lo definimos como que tenemos que diseñar un controlador que asegure el seguimiento de trayectorias variantes en el tiempo en al menos una de las variables de configuración de dicho sistema. Bueno, ¿y por qué es interesante estudiar este problema? Bueno, porque hay algunas, creo que, no se van a ver algunos videos que compartí, que puse en la presentación. Bueno, aquí básicamente aparece un pequeño robot caminando y ya que el problema de control de movimiento nos puede aproximar a la solución del problema de balanceo y de caminado de robots humanoides. También nos permite
acercarnos a la solución del problema de la dinámica de orientación de un satélite. Aquí aparecía un pequeño robot tipo satélite cubo, ya denominado el Kubli, haciendo algunas unas maniobras. Y finalmente otros sistemas como el conocido Segway o también algunos robots diferenciales móviles que son básicamente péndulos invertidos, ¿verdad? En control de sistemas físicos, bueno, ya comenzando, entrando en tema con el control de sistemas físicos, el primer sistema del que les voy a presentar el día de hoy es el péndulo de Furuta. Este sistema es un sistema electromecánico subactuado de 2 grados de libertad. Consiste en un brazo que es libre de rotar en el plano horizontal, el cual tiene acoplado un péndulo que rota también libremente en el plano vertical. La única entrada de control de este sistema es el torque aplicado por un motor al brazo horizontal. Y si definimos el error de seguimiento de trayectorias, como E1, que es una trayectoria que debe ser seguida por el brazo, y E2 como el error de regulación, lo que va a intentar es mantener el péndulo regulado en el equilibrio superior inestable. Tenemos que es posible expresar la dinámica del error de este sistema como la ecuación que vemos en 1. No voy a tener la oportunidad de dar muchos detalles acerca de los modelos dinámicos y los procedimientos de diseño de los controladores, porque el tiempo no lo permitiría. Sin embargo, pues cualquier duda, al final vamos a tener la oportunidad de aclararlas. Y bueno, entendemos que el modelo de este sistema puede ser expresado como el sistema en 1. Y aplicando a este sistema la metodología de control propuesta, antes de eso, el problema del control que tenemos que resolver es el de diseñar el torque tau tal que Q1, la posición del brazo horizontal, siga una trayectoria deseada, mientras que el péndulo, la posición Q2, se mantiene alrededor de su equilibrio superior inestable. También, desde luego, tiene que haber restricciones, tiene que haber restricciones para las trayectorias, por definición. Entonces, en este caso, suponemos que la trayectoria deseada Q de 1 tiene que ser una función suave, doblemente diferenciable y acotada, tal que se satisface esta desigualdad para todo tiempo mayor o igual a cero, donde C es una constante positiva. El algoritmo de control propuesto fue derivado utilizando la técnica de linealización por retroalimentación. Básicamente, o tratando de simplificar mucho el diseño, consiste en, primero, proponer una función de salida, en este caso es la función y, que es una combinación lineal de la suma de los errores articulares más su primera derivada. Para derivar u obtener el controlador es necesario calcular la derivada de la función de salida a lo largo de las trayectorias del sistema de lazo abierto hasta que aparezca la acción de control tau. En este caso basta con derivar una sola vez la función y para que aparezca esta relación entre la entrada y la salida, la entrada de control. Y el torque se define de tal manera que se cancelan todas las no linealidades de todos los elementos que no queremos y además se introduce un término que asegura la convergencia exponencial de las trayectorias de salida. Una particularidad de este controlador y en general de la metodología es que usualmente presentan una singularidad, ya que el denominador del controlador pudiera llegar a ser cero. En este caso, GZ1 y GZ2, si los resolvemos, encontramos que no tenemos o no presentamos el problema de la singularidad siempre que la posición del péndulo se mantenga acotada dentro de esta región, aproximadamente dentro de los 45 grados alrededor del origen superior y bueno, para el análisis de este controlador, tenemos que es necesario proponer o encontrar a través de una transformación de coordenadas la dinámica interna y la dinámica externa del sistema, donde la dinámica interna es básicamente la dinámica de la salida, ¿no? Que fue la que nosotros linealizamos por medio del controlador. Y la dinámica interna se encuentra a través de esta transformación de coordenadas y la cual contiene todos los términos o elementos no lineales que no son observables a través de la dinámica de salida. Para este sistema representa el sistema de lazo cerrado en un dominio transformado
y se propone, o para el análisis se propone una función definida positiva, como la que vemos aquí, B, para la cual P existe siempre y cuando exista una matriz A que satisface la ecuación de Lyapunov. Esta matriz A existe y la encontramos y es Hurwitz siempre que se satisfagan estas condiciones o estas desigualdades que presentamos aquí, donde los parámetros θ son los valores particulares de los parámetros del modelo dinámico del sistema que estamos estudiando. Si esto se satisface, es posible encontrar que la derivada de la función definida positiva es negativa para dentro de una región del espacio de estados donde las trayectorias del sistema se mantienen confinadas debajo de una región de radio R, pero por fuera de una región de radio mu. Es interesante aquí ver que la región de radio mu que contiene el origen está relacionada con la C que depende de la trayectoria deseada. Es decir, si estuviéramos hablando del problema de regulación, C sería igual a cero, por lo tanto, podríamos asegurar la convergencia exponencial de las trayectorias al origen. Sin embargo, aquí únicamente, dado que la trayectoria deseada es variante en el tiempo, únicamente podemos asegurar el acotamiento uniforme de las trayectorias de error. Pasando ya a la parte experimental, la plataforma en la que se probaron este controlador es la que se muestra en este diagrama. El controlador se implementó en MATLAB y Simulink, utilizando las librerías tiempo real de Real Time Windows Target, una tarjeta de adquisición de datos, un par de codificadores ópticos de posición y un servoamplificador que aplica corriente al motor, que a su vez aplica el torque al brazo horizontal. Se realizaron dos experimentos, uno con una trayectoria rápida y uno con una trayectoria lenta, donde la trayectoria deseada es un seno de omega t, un seno simple. Las condiciones iniciales fueron nulas y además el controlador propuesto se compara con dos algoritmos de control, un PID y un controlador no lineal de seguimiento de salida reportado por Jan en el 2003. Estas son las ganancias del control de todos los controladores. Como podemos ver, el controlador que proponemos nosotros es un poco más fácil de implementar, al menos de sincronizar en cuanto a sus ganancias, ya que únicamente es necesario encontrar tres parámetros y además tenemos condiciones que se aplican a estos tres parámetros. Entonces, es una ventaja por ahí que tiene el algoritmo de control propuesto. Lamentablemente aquí no van a ver los videos, pero tal vez pueda irme a la carpeta para que lo vean. Al menos los del péndulo de fruta. Fruta, fruta. Yo creo que con el rápido basta. Sí, en caso de no poder reproducirlos, yo creo que no lo vamos a tener que brincar. Este es el último intento. Listo. Este es el experimento de seguimiento para las trayectorias rápidas. Aquí vemos la evolución temporal de las trayectorias y pues vemos que se cumple exitosamente la tarea de control de movimiento mientras que el péndulo se mantiene regulado en la posición superior. Y regresando a la presentación, ya había querido reproducirse. Aquí tenemos la gráfica de las trayectorias. En la gráfica de la izquierda vemos la posición, el seguimiento de la trayectoria del brazo horizontal para el experimento lento y en la gráfica de la derecha para el experimento rápido. En verde tenemos el control PID, el resultado para el control PID. En rojo, el controlador de seguimiento de salida propuesto por Jan. Y en azul, el controlador de linearización por retroalimentación propuesto por nosotros.
Estos resultados que les presento fueron publicados en un artículo publicado en el Transaction Mechatronics y también en el libro que tuvimos la oportunidad de publicar. En la siguiente diapositiva vemos la posición articular del péndulo, que se mantiene regulado alrededor de la posición superior inestable. Como vemos, los tres controladores logran su objetivo de control. Estas son las gráficas del torque aplicado por los tres controladores. Y cuantitativamente podemos hacer una comparativa del desempeño. En este caso, utilizamos el valor absoluto promedio y el valor RMS, tanto del error como el torque, para los dos experimentos. Podemos ver que el controlador propuesto supera en desempeño en todos los casos, en cuanto al error, en todos los casos al controlador, tanto no lineal propuesto por Yang como el PID, y los porcentajes que vemos aquí graficados corresponden a la diferencia con respecto al control PID. También me gustaría aclarar que se buscó que no hubiera una diferencia mayor al 5% en el torque aplicado de los controladores no lineales, esto para realizar una comparación justa del controlador, y como vemos, aún que no hay una gran diferencia en la acción de control aplicada, el controlador propuesto es exitoso en aplicar más eficientemente la energía al sistema. Bueno, eso fue la aplicación de este algoritmo de control o de metodología de control para el péndulo de fruta. Otro sistema físico estudiado fue el péndulo con rueda inercial. Este sistema consiste en un péndulo que rota libremente en el plano vertical, el cual tiene acoplada una rueda que también rota en el plano vertical, y la única entrada de control de este sistema es el torque aplicado a la rueda. De nuevo, en términos del error, donde E1 es el error de regulación del péndulo y E2 es el error de seguimiento de trayectorias en la rueda, es posible expresar el modelo no dinámico de este sistema como la ecuación dada en 4. Lo llevamos a esta forma porque de este modo es más fácil a la hora de derivar el controlador, y todos sus elementos están dados en estas ecuaciones. Este sistema tiene la particularidad que G es constante, entonces esto nos va a ayudar a la hora de la implementación del controlador. El objetivo de control o el problema de control es el mismo: diseñar el torque tal que Q2, la posición de la rueda, siga una trayectoria deseada a Q2, mientras que Q1 se mantiene alrededor de su equilibrio superior inestable, y tenemos la misma restricción para la trayectoria deseada. En este caso, diseñamos dos controladores con esta metodología. A uno le llamamos el caso general y al otro le llamamos el caso particular. El caso general se utiliza la misma función de salida propuesta que para el péndulo de Furuta, que es la sumatoria de los errores articulares más la sumatoria de los errores de su primera derivada, ponderada con algunos parámetros constantes. A través de esta función de salida se deriva el controlador que vemos en esta ecuación. Y el caso que nosotros llamamos particular se deriva a través o a partir de una función de salida muy similar. Tenemos la sumatoria de los errores de posición más la sumatoria de los errores de velocidad, pero en este caso aparecen los parámetros θ, que son los correspondientes al modelo dinámico del sistema en particular, y de esta salida se deriva el controlador que vemos aquí abajo, bastante complejo. Tienen algunas diferencias que me gustaría puntualizar. La primera de ellas es que el controlador, en el caso general, no tiene singularidad, ya que recordemos que la función G es constante, entonces este controlador no tiene singularidad. El caso general es más fácil de implementar, ya que solamente requiere la segunda derivada de la trayectoria deseada. En este caso requeremos hasta la cuarta derivada. Y finalmente, también es más fácil el análisis que realizamos para el caso general, es muy similar al que ya habíamos realizado antes. Otra cosa que me gustaría aclarar es que el caso particular no permitió que consideráramos los términos de fricción dentro del análisis, ya que había una explosión de términos y había algunos términos que no se eliminaban correctamente. Entonces, el caso particular no considera los términos de fricción. El caso general sí lo hace. Para el análisis de las trayectorias del sistema a lazo cerrado, volvemos al mismo procedimiento de análisis. Tenemos una dinámica externa y una dinámica interna. Tenemos la misma función definida positiva, y es posible encontrar
donde P existe siempre que A sea Hurwitz, la cual lo es siempre que se satisfacen estas desigualdades, y es posible encontrar que la cota superior de la derivada de la función definida positiva es negativa en esta región del espacio de estados. En el caso particular, tenemos que la dinámica interna y externa del sistema es lineal y es muy fácil comprobar que las trayectorias de la dinámica interna y externa convergen a cero de manera exponencial, siempre que se satisfacen estas condiciones. También realizamos la implementación en tiempo real de estos experimentos en una plataforma muy similar a la del péndulo de Furuta. En este caso tenemos la única diferencia, creo que los codificadores ópticos de posición son de 2500 pulsos por revolución. Fuera de eso es muy similar. Los experimentos que realizamos fue, primero implementamos un controlador de swing-up porque el péndulo no se mantenía en la posición superior por sí solo. Entonces, durante los primeros 20 segundos, la trayectoria deseada es cero para darle oportunidad al controlador de swing-up que haga su trabajo. Y después de los 20 segundos de experimento, comienza a aparecer una trayectoria periódica que corresponde a esa expresión. Las condiciones iniciales fueron todos en cero, excepto la posición del péndulo, que comienza en la posición inferior estable. También se compara un controlador LQR, además de los controladores particular y general que fueron propuestos. Bien, muy bien, ya se empezaron a reproducir los videos. Aquí vemos el experimento, como les comentaba, los primeros 20 o 30 segundos son otro controlador de swing-up reportado en la literatura por el doctor Spohn. Una vez que el péndulo entra en una región cercana al punto de equilibrio inestable, cambiamos al controlador general. En este caso, el video que vemos es del caso general del controlador de linealización por retroalimentación. Y a partir de los 20 segundos comienza la tarea de seguimiento de trayectoria, donde aquí en la gráfica superior, perdón, en la gráfica del medio, vamos a ver que comienza a aparecer la trayectoria deseada. Y vemos en el video cómo el sistema sigue la trayectoria y al mismo tiempo mantiene el péndulo regulado de manera exitosa. El video es un poco largo, así que lo voy a detener aquí para proseguir con la presentación. Estas son las trayectorias que veíamos en el video. En la izquierda vemos la posición del péndulo, en la derecha vemos el seguimiento de trayectoria de la rueda. En rojo tenemos el control LQR, en verde tenemos linealización por retroalimentación particular y en azul tenemos linealización por retroalimentación, el caso general. Vemos que los tres controladores logran cumplir con el objetivo de control. Y estos son los torques aplicados por los tres controladores. Y llegamos también a la comparativa de desempeño. De nuevo, tenemos los valores RMS, tanto de las señales de error como de torque, para el tiempo de la tarea de seguimiento de trayectorias, es decir, de 20 a 60 segundos. Los porcentajes que vemos en la tabla son calculados con respecto al controlador LQR. De nuevo, los controladores se sintonizaron buscando que no hubiera una diferencia mayor de un 5% en la acción de control aplicada. Y como vemos, se satisface la condición y además el controlador de linealización por retroalimentación general tiene un mejor desempeño, mucho mejor desempeño que el LQR, hasta mejora en un 76% el error de seguimiento de trayectorias en la rueda y un 16% el error de regulación, al mismo tiempo que reduce un 13% la aplicación de torque o la energía gastada por el sistema. Y tenemos algunos comentarios finales de esta sección de sistemas físicos. Se resuelve la tarea de control de movimiento mediante un enfoque de seguimiento de trayectorias periódicas. Del análisis se obtienen reglas de sintonización que garantizan el acotamiento de las trayectorias de error. Se corrobora la superioridad de los algoritmos no lineales frente a los lineales, al menos para estos sistemas estudiados. Y finalmente se tiene que es fácil aplicar el mismo enfoque de control a otros sistemas.
Esto es así y lo vemos con la influencia de nuestra investigación. Tenemos que prácticamente a partir de que publicamos el primer artículo en el péndulo de Furuta, prácticamente cada año se ha seguido publicando un resultado inspirado en este trabajo y se ha resuelto el problema de control de movimiento para el péndulo de Furuta, perdón, y péndulo con rueda inercial, que fue lo que nosotros propusimos, pero también para el cuadrotor, para un robot móvil diferencial, para un robot autobalanceable, para un manipulador con uniones flexibles y un giroscopio subactuado. En algunos de estos trabajos tuvimos la oportunidad de participar y en otros no, sin embargo la investigación en el tema ha seguido. Y bueno, esto es todo en cuanto a los sistemas físicos que vamos a hablar. Ahora viene la parte del control de sistemas biológicos. Para el control de sistemas biológicos aplicamos la misma metodología de control que para los sistemas físicos. En este caso, el primer modelo que les voy a presentar es el modelo mínimo de Berman, donde está dado por este sistema de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones número 5. X1 es la concentración de glucosa en la sangre, X2 es el efecto de la insulina en la desaparición de la glucosa, X3 es la concentración de la insulina en la sangre y X4 representa la glucosa en sangre por la ingesta de alimento. En este caso, U es la infusión de insulina intravenosa, que es la acción de control que nosotros tenemos disponible para controlar el sistema. El sistema número 5 puede llevarse a expresar de manera similar en términos del error, como la ecuación que vemos aquí en la parte superior, donde la función f contiene todos los términos no lineales del modelo dinámico y la función g es también constante, similar al caso, por ejemplo, del péndulo de rueda inercial. Es una función constante que multiplica a la acción de control. El objetivo aquí es diseñar U, la acción de control, tal que las trayectorias de error converjan exponencialmente al origen, es decir, estamos tratando el problema de regulación, ya que no tendría sentido, en este caso no tiene sentido el problema de control de movimiento, porque no nos interesa estar subiendo y bajando el nivel de insulina en las personas, lo que nos interesa es llevarlo rápidamente al valor deseado. El diseño del controlador es aplicando la metodología que ya hemos estado viendo. Se propone una función de salida, en este caso la función de salida es igual al X1D, que es los niveles de glucosa en sangre. De esta función de salida se deriva el controlador 3 veces a lo largo de las trayectorias del sistema de lazo cerrado hasta encontrar la expresión del controlador en 8. Básicamente, insisto, se cancelan todos los términos no lineales y se introducen los elementos que ayudan a linealizar la dinámica de la salida. Para analizar el sistema de lazo cerrado, obtenemos la expresión en coordenadas transformadas para la dinámica externa, que es la ecuación en 9, y la dinámica interna, que es la ecuación en 10, y es fácil, muy fácil probar que tanto la dinámica interna como la dinámica externa convergen exponencialmente al origen del espacio de estados, siempre que se seleccionen correctamente K1, K2 y K3. Y bueno, los resultados de las simulaciones presentan a 100 pacientes aleatorios virtuales, es decir, son simulaciones con 100 pacientes virtuales que presentan variaciones de hasta un 50% en sus parámetros nominales. Al mismo tiempo, se aplica una perturbación por alimentos durante los primeros 60 minutos de la simulación. En la figura superior izquierda vemos la concentración, los niveles de concentración de glucosa en sangre y la evolución temporal de estas señales para los 100 pacientes, donde podemos ver que convergen rápidamente al valor nominal deseado, que es aproximadamente 80. En la figura superior derecha tenemos la evolución temporal de la insulina intravenosa, que es nuestra acción de control, y la gráfica inferior es conocida como la gráfica o la gradilla de variabilidad del controlador, en donde vemos como un punto los valores máximos y mínimos que tomaron las señales de la glucosa de cada paciente. Idealmente, para un paciente no enfermo o que no presenta diabetes mellitus tipo 1, sus valores siempre se deberían encontrar en la gradilla A. Sin embargo, es apropiado que para un paciente con diabetes mellitus se encuentren en la región B. Como vemos,
la mayoría de los resultados se mantiene por debajo de los 300 miligramos por decilitro de nivel de glucosa y por encima de los 70 miligramos por decilitro, ya que tampoco es deseado que el nivel de glucosa baje mucho. Únicamente hay un par de pacientes ahí que se salieron a la parte superior, o sea que superaron apenas el valor de 300 miligramos por decilitro. Estos resultados fueron publicados en la revista de Biomedical Signal Processing, los cuales fueron realizados en colaboración con un par de investigadores de la Universidad Tecnológica de Silchar en la India. Y además de esto, también creo que esto es lo último para este controlador, también estuvimos trabajando en la solución de este mismo problema, pero utilizando el modelo de Hoborka simplificado, que es el segundo modelo que les voy a presentar el día de hoy. En este caso tenemos un sistema de 6 ecuaciones diferenciales más una ecuación que representa las perturbaciones por los alimentos, donde el X1 es la concentración de glucosa en la sangre y pues, algunos otros parámetros relevantes para este modelo. De manera similar, podemos expresar el modelo de Hoborka simplificado de esta manera, que es útil para la derivación de nuestro controlador. De nuevo, G es un vector constante y dejamos por ahí una D de T que lo dejamos como un término de perturbación por los alimentos. El objetivo aquí también es diseñar la acción de control U tal que las trayectorias de error XD converjan al origen de manera exponencial. En este caso, la función de salida se modificó un poco. Además del nivel de glucosa, del estado del nivel de la glucosa, añadimos el parámetro X5. Y esto fue un truco matemático, básicamente para no tener que derivar 6 veces la salida hasta que apareciera la acción de control. Entonces, esto nos permite que tras la primer derivada de la función de salida aparezca el controlador. Y es un controlador bastante simple, únicamente cancelamos algunos términos no lineales e introducimos el término para linealizar la salida, y tiene la particularidad, la ventaja, que no tiene singularidad, ya que únicamente encontramos en el denominador la delta 2, que es un parámetro constante. Analizamos el sistema de lazo cerrado de manera similar, encontramos la dinámica externa e interna del sistema, se propone la misma función positiva definida, encontramos condiciones en las ganancias, las cuales dependen de los parámetros del modelo dinámico, y fue posible asegurar con esta función positiva definida que su derivada es menor o igual o es acotada superiormente por esta expresión. Por lo tanto, con esto se asegura que las trayectorias de error del sistema de lazos cerrados son exponencialmente convergentes. Y aquí tenemos los resultados de las simulaciones que realizamos de nuevo para 100 pacientes. En la gráfica superior izquierda tenemos los niveles de glucosa, en la gráfica superior derecha tenemos la acción de control aplicada. Y en este caso los parámetros presentan variaciones de hasta un 30%. La simulación comprende un periodo de 24 horas en los cuales se aplicaron tres perturbaciones de alimentos a lo largo del día. Y es interesante ver de nuevo que la gráfica de variabilidad del controlador, la mayoría de los pacientes mantienen siempre sus valores por debajo de 300 miligramos por decilitro de glucosa, sus niveles de glucosa, y la mayoría de ellos por encima de 70. Hubo un par que el controlador los bajó por un poquito abajo de los 70 miligramos por decilitro, pero básicamente vemos muy poca dispersión y vemos resultados muy buenos con este controlador. Los resultados de este controlador no los hemos publicado por diferentes compromisos, tanto de los investigadores en la India como míos, que comencé a trabajar en industria, pero es un pendiente que tenemos de sacar estos resultados de este controlador. Y ya, comentarios finales de la sección de sistemas biológicos. Tenemos que resolvemos el problema de regulación para dos modelos que describen la dinámica de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Del análisis se obtienen reglas de sintonización que garantizan la convergencia de las trayectorias de error.
Se corrobora la tolerancia de los algoritmos ante perturbaciones externas debidas a los alimentos y variaciones de hasta 50% en los parámetros del sistema. También tenemos que, es importante destacar que fue posible aplicar la misma metodología de diseño del controlador y de análisis de las trayectorias del sistema de lazo cerrado, tanto para los sistemas físicos como los sistemas biológicos presentados. Bueno, hasta aquí fue la parte, digamos, académica de mi presentación. A continuación les voy a presentar algunos desarrollos tecnológicos o resultados importantes que hemos tenido durante los últimos 5 años de trabajo en la industria biomédica. Primero les platico un poco de la empresa donde trabajo. La empresa se llama Delecorp. Es una startup, es decir, una empresa emergente cuyo propósito principal fue el desarrollo de un ecosistema de dispositivos que pudieran analizar biopsias líquidas de pacientes con cáncer. Para esto, se diseñó la familia o el sistema de CytoCatch, que es una familia de dispositivos, el cual está compuesto por un sistema de procesamiento de muestras. En este sistema se ponen la sangre de los pacientes con cáncer y después de la sangre se hace pasar por una membrana de microfiltración que atrapa las células tumorales circulantes que se encuentran en la sangre de los pacientes con cáncer y después de esto se hace pasar un cóctel de químicos, los cuales tiñen las células sanguíneas de un color y las células tumorales de otro color. Una vez que se terminó el procesamiento de la membrana, se pasa al sistema de análisis, el cual básicamente es un microscopio, el cual se dotó con capacidades de visión por computadora e inteligencia artificial para la clasificación automática y el conteo automático de las células tumorales que se lograron atrapar en la membrana de microfiltración. De manera muy rápida, esa es una descripción del sistema CytoCatch que, fue desarrollado o desarrollamos dentro de la empresa de LE. Pero para llegar a este sistema, pues hubo pues bastante trabajo detrás. El primero de ellos fue la unidad de control de presión y flujo, que fue el primer desarrollo. De hecho, este fue el motivo por el cual me contrataron en la empresa mediante un programa de incorporación de doctores a la industria, que en su momento lanzó el gobierno y este fue el entregable y el objetivo de los primeros 2 años de mi trabajo. Aquí en las imágenes superiores vemos la evolución de lo que iba haciendo el dispositivo. Primero era únicamente un dispositivo, un pequeño controlador electrónico en el cual tenía todos los elementos neumáticos por fuera. Posterior a ello desarrollamos una versión completamente embebida que contenía tanto el compresor de aire como un reservorio para que el sistema siempre tuviera aire disponible, las válvulas proporcionales, básicamente la válvula proporcional es el corazón de este sistema que se encarga de transformar una señal eléctrica a una presión en su salida, en su outlet de salida. Finalmente, este sistema que vemos aquí en medio terminó viéndose como algo como esto, que fue el primer dispositivo diseñado por la empresa y además se vendió una unidad a un investigador del Tecnológico de Monterrey. También después de hacer un análisis de mercado se encontró que este era un poco excesivo ya que tenía 4 válvulas proporcionales, es decir, cuatro canales para controlar la presión. Sin embargo, también al tener estas capacidades, el precio se incrementaba mucho, entonces se optó por un diseño un poco más estético y más contenido, el cual solamente contaba con 2 canales para el control de presión y flujo. También este sistema se diseñó todo un software de control, perdón, un software de control con el cual era posible controlar de manera remota mediante una interfaz muy bonita de usuario todas las capacidades de nuestra unidad de control de flujo. Una vez que se llegó a este sistema, eh, básicamente me dijeron, bueno, ya llegamos, ya tenemos el sistema, pero resultaba ser muy caro, ya que las válvulas proporcionales que originalmente se compraban a un proveedor de Estados Unidos costaban $1,000 cada una. Entonces me dijeron, Carlos, tú que le sabes al control, diseña una válvula proporcional para ahorrarnos un poco.
Y básicamente este fue el resultado de otro par de meses de investigación en el diseño de la válvula de control proporcional, en donde pudimos reducir el costo de las válvulas comerciales de $1,000 a aproximadamente $200 de materiales. Desde luego ahí no está incluido los costos de ingeniería ni sueldos ni nada, pero básicamente es lo que le cuesta a la empresa armar una válvula proporcional con las mismas capacidades y características que las válvulas comerciales. Y este sistema de control de flujo desde luego lo teníamos que probar, ya que el objetivo de la empresa era vender estos equipos como equipo de laboratorio para universidades y para investigadores que quisieran hacer aplicaciones en el área microfluídica. Para esto, armamos una pequeña aplicación de generación de microgotas, en la cual con dos canales de control de presión, en donde este sistema aplica aire. Aquí se tienen las soluciones, la fase continua y la fase dispersa. La fase dispersa es una solución de alginato de sodio al 1%. La fase continua es aceite mineral con surfactante SPAN 80 al 1%. Los líquidos se expulsan por medio del aire aplicado por una manguerita, la cual pasa a través del sensor de flujo, el líquido expulsado, y la señal de flujo se retroalimenta al sistema de control, el cual cierra el lazo y por medio de un control PID es posible controlar el flujo aplicado a este pequeño chip microfluídico, que es una T que hace cruzar la fase continua con la fase dispersa para la formación de las gotas. Y aquí tenemos los resultados de esta aplicación. Eh, Tenemos que fue posible generar microgotas de aproximadamente 100 micrómetros, que es la gráfica que vemos aquí, la gráfica las microgotas más chiquitas. El caudal mínimo que se logró, que se reportó, fue el de 1 microlitro por minuto de manera estable. Recordemos que este benchmark es para asegurar y demostrar que nuestro dispositivo cumple con los parámetros y estándares de estabilidad en el flujo que requieren este tipo de aplicaciones, y una frecuencia de 52 gotas por segundo, que es la generación más rápida, creo que es aquí en la gráfica de. Después, las microgotas generadas, aquí vemos menos frecuencia, pero una gota más grande, más frecuencia más o menos que el mismo tamaño de gota, más frecuencia, pero una gota más chiquita, y finalmente menos frecuencia de generación y las gotas del mínimo tamaño. El canal es de 500 micrómetros, entonces aquí corresponde más o menos unos 100 micrómetros, tal vez menos, de diámetro de la gota. Al final, las gotas generadas caían en una solución de alginato, no, de cloruro de calcio para que se solidificaran y poderlas recuperar. Esta es una aplicación muy común en el área de microfluídica, y los resultados los publicamos en un artículo bastante bonito que fue publicado en el Latin America Transactions. Otra aplicación en la cual se corroboró el buen funcionamiento de este desarrollo fue en el desarrollo de una prueba ELISA automatizada para la detección de anticuerpos de COVID. Esta investigación se realizó en colaboración con el doctor Everardo González del Instituto del Tecnológico de Monterrey, en el cual básicamente se realizaron 22 pruebas de detección de anticuerpos COVID en sujetos pre y post infección o vacunación. Y los resultados demostraron que había una coincidencia del 99% entre la prueba automatizada realizada con nuestra familia de dispositivos, principalmente la unidad del control de flujo, y la manera tradicional en que se realiza la prueba ELISA, que es mediante pipeteo manual de los biólogos. Ya para terminar, el último desarrollo en el cual hemos estado trabajando es el de un microscopio automatizado con capacidades de inteligencia artificial para la clasificación automática y conteo de las células tumorales que se logran capturar en la micromembrana de filtración. En la parte superior vemos las fotografías de cómo comenzamos este desarrollo. Primero era básicamente un microscopio, una plataforma armada con diferentes componentes del mercado. Posteriormente se cerró el sistema, se agregaron algunos objetivos. En este caso, el microscopio tenía 4 canales de fluorescencia. Después se agregaron 4 canales más para llegar a un total de 8 canales
de fluorescencia, lo cual en biología es un hito tecnológico bastante importante. Y más recientemente el microscopio mira como esta figura en la parte superior derecha. Además del hardware, yo me encargué personalmente de diseñar todo el firmware para la automatización, para el movimiento, en general todo lo que hace el hardware del microscopio. También diseñamos una API para C Sharp, para comunicarnos mediante una aplicación y adquirir las fotos, procesarlas y todo esto. Diseñamos también los algoritmos de visión por computadora para la segmentación de las células, para el conteo, y además también generamos una base de datos y entrenamos algunos algoritmos de inteligencia artificial, de machine learning y deep learning, para la clasificación automática de las células. Para validar el hardware, publicamos un artículo en la revista Scientific Reports de Nature, donde demostramos que nuestros algoritmos coincidían en un 98%, la clasificación automática de las células coincidía en un 98% entre el conteo manual realizado por dos biólogos expertos y el conteo automático de 15 regiones como estas de una membrana. Aquí en la figura superior derecha podemos ver las fotografías que son tomadas con el microscopio de fluorescencia que les estoy presentando. En rojo vemos algunas células de sangre, que son las que no son clasificadas como células de sangre, y en diferentes colores, verde, amarillento, vemos las células que son clasificadas como células tumorales circulantes. Bueno, por mi parte sería todo.